sumando a alguien más, los vamos a ir adicionando a la reunión. Bueno, como bien saben, hoy vamos a ver un poquito lo que es, ya nos alejamos un poco de los prácticos de espectroscopía y nos vamos a centrar un poco en lo que son los trabajos, en el trabajo práctico, único trabajo práctico de cinética química, ¿bien? Este es un trabajo práctico, bueno, que se hace hace años en la cátedra, en el cual, bueno, la idea un poco es evaluar cómo influye la concentración de un catalizador en la constante de velocidad de una reacción química. Yo les preparé una presentación para que la podamos ir viendo. Voy a compartir pantalla, si no se ve algo, por favor, me avisan. Vamos a ver acá. Bueno, fundamentalmente el trabajo práctico es el de cinética por polarimetría, ¿bien? Ahora vamos a ver un poco qué es eso de la polarimetría, por qué utilizamos un polarímetro, que quizás es un tanto engorroso experimentalmente para poder trabajar y demás. Pero bueno, en fin, vamos a arrancar un poquito con una breve introducción para saber un poco qué es la cinética química y para qué nos sirve. Quizás lo hayan visto ya un poco en lo que son las químicas básicas, pero nunca viene de más un repasito así breve. ¿Qué entendemos por velocidad de reacción? Es decir, nosotros ahora estamos parados en lo que es la velocidad de una reacción química. Recuerden que, por ejemplo, nosotros cuando vimos el práctico, no sé, por ejemplo, el de plomo-zinc, que estudiábamos una reacción química, la estudiábamos en el equilibrio y podíamos determinar la energía libre, la energía interna, la entalpía, entropía también del sistema de una reacción química, para después también se podía determinar, cuando ya trabajaron, por ejemplo, con pH, KPS, con KPS, determinar constantes equilibrios y demás. Pero eso se basa en lo que son las reacciones, digamos, no son reacciones químicas, sino están en equilibrio. Nosotros ahora queremos ver qué podemos evaluar cuando ya nos apartamos del equilibrio y vemos qué sucede en una reacción química. Y eso se utiliza mucho para eso lo que es la cinética química. ¿Y cómo podemos definir la velocidad de reacción? La velocidad de reacción se define, por ejemplo, como la tasa de consumo, digamos, de desaparición en concentración de los reactivos, es decir, cuánto disminuye en el tiempo la concentración de los reactivos, esto multiplicado por 1 dividido el coeficiente estequiométrico, ese que vemos ahí genérico, de los reactivos, y acá multiplicado por -1 porque nuevamente les digo, estamos viendo la tasa de disminución de la concentración de los reactivos. Eso es igual a 1 dividido el coeficiente estequiométrico de los productos por la tasa de aumento de concentración de los productos. Fíjense que acá no hay un signo negativo. Eso es porque nos está indicando cómo va aumentando la concentración de productos en función del tiempo. ¿Bien? La cinética química es una área muy utilizada, por ejemplo, no sé, para predecir concentración de algún compuesto en una reacción química en función del tiempo, o por ejemplo obtener mecanismos de reacción, o que es muy utilizado en química orgánica, o por ejemplo para ver el tiempo medio de algún material que es lo que se suele usar en lo que es la datación por carbono 14, que a través del tiempo de vida del consumo de carbono 14 se puede saber el tiempo de vida medio, ¿no? Se puede saber el tiempo que tiene un determinado material en la antigüedad. Centrándonos un poquito ya en lo que es el trabajo práctico, ¿cuál es la reacción que nosotros vamos a estudiar? La reacción es la hidrólisis de la sacarosa. Es decir, la sacarosa reacciona con el agua para cortarse, hablando mal y pronto, en glucosa y en fructosa. Bien, pero esta reacción así por sí sola no suele ocurrir, es extremadamente lenta. ¿Qué hacemos para apurar esa reacción? Utilizamos algo llamado catalizador. El catalizador que nosotros usamos es el ácido clorhídrico. Vamos a utilizar a dos concentraciones distintas, a 3 molar y a 6 molar. Bien, vamos a utilizar dos concentraciones distintas de catalizadores. Ahora bien, generalmente una ecuación de velocidad se expresa como la velocidad igual a una constante de velocidad multiplicado por la concentración de los reactivos elevado a un determinado número, que es el que se le llama orden de reacción, que para cada reactivo va a tener un determinado número, ¿bien? Un determinado coeficiente. Muchas veces coincide ese coeficiente con el coeficiente estequiométrico, pero
no necesariamente es algo estricto que coincida con el coeficiente, digamos, con el número de moles que yo pueda tener que coincida con el orden de reacción. Podemos tener situaciones diversas. Pero ¿qué pasa para este tipo de reacciones? Si se fijan, los reactivos siempre expresamos, es conveniente expresar los reactivos. Si se fijan, nos queda sacarosa reaccionando con agua. El agua, si bien la reacción se da así con el agua, está mayormente como solvente, está como compuesto mayoritario. Entonces, el cambio de concentración que pueda tener el agua es mínimo frente al cambio que va a tener la sacarosa, que es el soluto en sí. Entonces, yo la variación de concentración que voy a tener de agua es mínima. Por lo tanto, puedo suponer que la composición del agua es constante. Entonces, esa concentración de agua, que es constante, multiplicado por la constante de velocidad, nos va a dar una nueva constante, K'. ¿Bien? Y entonces es ahí que se dice que es de pseudo primer orden, porque es de pseudo primer orden en sacarosa. ¿Por qué pseudo primer orden? Porque la constante depende de la concentración de uno de los reactivos, que esa concentración de reactivos se mantiene constante para ese reactivo que es el agua. Aparte, otro hecho que nos da evidencia de que es una reacción de pseudo primer orden es que también esa constante de velocidad depende de la concentración del catalizador. Recuerden que hay distintos tipos de catalizadores, por ejemplo, los catalizadores sólidos como paladio, platino, que se utilizan en reacciones de hidrogenación, ¿bien? Que en ese caso no podemos hablar de una concentración, pero en este caso, como estamos hablando de una solución de ácido clorhídrico acuosa, que va a tener una dependencia de la concentración en la velocidad, hablamos también que eso es un efecto que va a tener en la constante de velocidad. Ahora bien, bueno, ahí marcamos el catalizador. ¿Qué son los catalizadores? Bien, los catalizadores lo que hacen, aumentan la velocidad de reacción, como vemos acá en este ejemplo. Tenemos nosotros sin catalizador, que tenemos que hacer todo este camino, y con catalizador, que cortamos camino. Pero ¿cómo hace eso? Para que una reacción ocurra, tenemos que superar una cierta barrera energética denominada energía de activación. Lo que hace es que, digamos, si yo tengo una barrera alta, voy a tardar más en que se produzca la reacción porque los reactivos deben superar esa barrera energética. Si baja la energía de activación, se tarda menos porque los reactivos, digamos, tienen que utilizar menos energía para superar esa barrera energética. ¿Qué hace el catalizador? El catalizador reduce la energía de activación, participa en la reacción, pero no se transforma, se vuelve a regenerar. Es decir, el ácido clorhídrico, en especial los protones del ácido clorhídrico, participan en el mecanismo de la reacción, pero se vuelven a regenerar. Bien, se vuelve a formar el ácido clorhídrico. Catalizadores hay miles, como les expliqué, los catalizadores sólidos como platino, paladio, níquel, o por ejemplo los catalizadores biológicos como las enzimas. Bien. Ahora bien, ¿cómo vamos a utilizar las ecuaciones de primer orden? De pseudo primer orden. Vamos a suponer que hacemos el mismo tratamiento que una ecuación de una reacción de primer orden. Fundamentalmente lo que tenemos es que hay una dependencia lineal entre el logaritmo de la relación entre la concentración de sacarosa en tiempo t dividido al inicial es igual a menos una constante, que es la constante que queremos determinar, por el tiempo. Bien. Si nosotros sabemos que en un determinado tiempo t una cierta fracción de sacarosa queda en solución, esa fracción es 1 menos x, eso multiplicado por C0, podemos introducir esta ecuación aquí y obtener la relación que tanto vamos a buscar en este trabajo práctico, que nos dice una dependencia del logaritmo de 1 menos x es igual a menos k por t. La idea en este práctico es buscar esta fracción 1 menos x, es decir, la fracción que va quedando de sacarosa en solución, de modo tal de graficarla en función del tiempo. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, los objetivos van a ser determinar la constante de velocidad de la reacción de hidrólisis de la sacarosa y estudiar el efecto de la concentración de catalizador del ácido clorhídrico sobre esa constante, es decir, cómo influye en la velocidad de reacción, bien, directamente. Ahora bien, experimentalmente, ¿cómo lo vamos a hacer? Tienen que recordar siempre que el equipo que vamos a utilizar va a depender de la reacción que vamos a tener. Y por ende va a depender de los reactivos y productos que nosotros estamos teniendo y cómo los podemos monitorear.
Por ejemplo, si tenemos algún reactivo que absorbe en el UV o en el visible, podemos monitorear la reacción a través de espectrofotometría visible. Si tenemos algún reactivo fluorescente, lo podemos detectar por emisión de fluorescencia. Pero en este caso, que estamos hablando de sacarosa, compuestos de tipo hidratos de carbono, la característica que tienen estos compuestos es que te pueden desviar la luz polarizada. ¿Qué es la luz polarizada? La luz tiene vectores en todas las direcciones del espacio. Un polarizador simplemente es un material que orienta la luz en una sola dirección, que esos vectores, digamos, se alineen todos en una sola dirección. Eso es una luz polarizada. Y estos compuestos de tipos azúcares tienen la capacidad de desviar la luz polarizada. Y esa desviación de la luz polarizada, es ese ángulo con el que se desvía la luz, se puede relacionar con la concentración de mi compuesto. Entonces lo que vamos a utilizar es el llamado polarímetro. Un polarímetro es un artefacto de este tipo, en el cual quizás el que tenemos en la cátedra no está tan lindo, pero bueno, no importa. En el cual tenemos una fuente luminosa que suele ser una lámpara de sodio. Tenemos un polarizador que se le llama polarizador fijo. Acá un compartimento en el cual va a ingresar el compartimiento acá en la celda donde introduciremos la muestra, esta celda que tenemos acá. Y acá tenemos otro polarizador más, que es un filtro analizador, que es variable, ahora vamos a ver por qué lo necesitamos variar. Y el ocular, a través del cual vamos a ver si hay paso o no de luz. Ahora vamos a hablar un poquito del mecanismo. Esto recuerden que lo tiene que ver una persona, es a ojo humano, una fuente de error interesante, y aparte, algo que presenta, digamos, acá estamos preguntando, ¿la medida presenta complicaciones experimentales para el operador, digamos? Y esta cara lo dice todo. O sea, es bastante tedioso medir en un polarímetro. Pero es bastante efectivo, está bastante bueno, eso es lo bueno. Ahora bien, para analizar un poco el equipo tenemos que recordar un poco la ley de Malus. ¿Qué nos decía la ley de Malus? Que si tenemos dos polarizadores a las cuales se les hace incidir luz, la intensidad que nos llega al segundo polarizador va a ser igual a la intensidad incidente, al cuadrado de la intensidad incidente, por el coseno cuadrado del ángulo entre ambos polarizadores. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tengo dos polarizadores, como vemos acá, si los polarizadores están en un ángulo a 0 o a 180 grados, nos da el coseno cuadrado igual a 1 y tenemos la intensidad máxima. Entonces vamos a ver todo luz. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que forman un ángulo entre el polarizador fijo y el que nosotros variamos, el analizador, formamos un ángulo de 90 grados, vamos a tener oscuridad, ¿bien? Porque el coseno cuadrado de 90 grados es 0. Pero ¿qué pasa en este caso? ¿Qué pasa en nuestro práctico? Nosotros lo que hacemos inicialmente, seteamos lo que sería un 0 del polarímetro, es decir, del analizador. Lo seteamos el 0 de modo tal de que dé oscuridad. Recuerden que acá está la fuente de luz, el polarizador fijo, y acá tenemos el analizador. Entonces tenemos que nos da oscuridad. Lo seteamos el 0 cuando tenemos oscuridad, ángulo de 90 entre ambos polarizadores. ¿Qué pasa si introducimos la muestra que desvía el plano de la luz polarizada? O sea, los compuestos tipo hidratos de carbono que tienen actividad óptica, significa que pueden desviar el plano de la luz polarizada. Ya no vamos a ver toda oscuridad, porque la luz polarizada se desvió, entonces ese ángulo varió. ¿Qué es lo que hacemos? Para volver a ver oscuridad, rotamos el analizador, lo rotamos hasta observar la oscuridad nuevamente. ¿Cómo? ¿Y eso qué significa? Eso nos va a dar el ángulo en el cual rotó mi muestra, hizo rotar la luz polarizada, que es la medida que yo quiero. Yo acá tengo una escala graduada que me permite ver cuánto yo varía ese ángulo. Y ese es el ángulo que ustedes tienen que registrar. ¿Bien? Ahora bien, nosotros lo que tenemos es, primero dijimos que está todo claro y queremos ver dónde se vea oscuridad. Pero si vemos un campo solo, acá un círculo solo, ver que se transforme de esto a esto, es bastante complicado, porque no se puede saber cuándo tenemos la oscuridad en sí máxima. Entonces lo que hacemos en el polarímetro tiene un arreglo llamado arreglo de Laurent, si mal no recuerdo, en el cual tenemos un campo que queda fijo, que
que queda oscuro y un campo acá que puede variar. Y lo que hacemos simplemente es ir rotando, digamos, el analizador de modo tal de pasar de esta situación donde tenemos un campo oscuro y un campo claro, a que pasemos a tener un campo oscuro totalmente. Y ahí, como tenemos esta parte que nos permite comparar dónde tenemos la oscuridad, podemos ver más fácilmente dónde tenemos la oscuridad total. ¿Bien? Dónde tenemos esa referencia que nosotros queremos saber. Ahora bien, ¿cómo relacionamos, cómo vamos a relacionar el ángulo en el cual nos hace rotar la luz polarizada con la concentración? Bueno, esto se describe acá. El alfa que nosotros hacemos rotar es igual a un alfa intrínseco del compuesto, por ejemplo, de sacarosa, por la longitud del tubo, es decir, del tubo ese que nosotros introducimos la muestra, por la concentración. También depende de la longitud de onda de la radiación, pero como es fija, es la de sodio, no nos vamos a centrar mucho en eso. Ahora bien, nosotros tenemos que hacer una medida inicial, un alfa cero, y ahora vamos a ver por qué lo tenemos que hacer. El alfa cero es cuando tenemos todo sacarosa. ¿Qué hacemos? Preparamos la solución de sacarosa al 40%, que es introducir sacarosa, introducir el agua, ir calentando hasta que se disuelva. Una vez hecho eso, se introduce en el tubo de la muestra y lo que se hace es, se mide, o sea, solo agua y sacarosa, no el catalizador. O sea, cuando tenemos todo sacarosa. Como es muy lenta la reacción, vamos a suponerlo que es como el alfa cero, que es decir, el momento inicial de la reacción. Ahora bien, lo otro que hay que hacer es introducir, ese tubo lo dejamos, introducimos en otro tubo la sacarosa junto con el ácido clorhídrico. En realidad la reacción se hace, por ejemplo, en un vaso de precipitados. Se introduce la solución de sacarosa y el ácido clorhídrico, que puede ser 3 molar o 6 molar. Hay que hacer las dos medidas. A la mitad del tiempo, cuando agregué la mitad del ácido clorhídrico, yo disparo los dos cronómetros. Cuando terminé de vaciar todo el ácido clorhídrico, cierro un cronómetro y eso va a ser el tiempo de mezcla, que es un tiempo que yo tengo que utilizar. Después lo que hago es, con el cronómetro, se armó la reacción, yo lo que hago, introduzco en mi celda y empiezo a medir. Y ese va a ser, y voy a hacer medidas cada un minuto que van a ser medidas de alfa T, es decir, el grado de rotación, digamos, cuánto se debía la luz polarizada a diferentes tiempos. ¿Cómo puedo expresar eso? Primero yo sé que a un tiempo t, digamos un tiempo cualquiera t, voy a tener una cierta fracción de sacarosa, 1 menos x, y voy a tener también la formación de glucosa y también la formación de fructosa, que son los componentes, digamos, en los que se descompone la sacarosa. Eso va a ser el alfa t. Yo voy a tener distintos valores de alfa t. Un valor de alfa 0 y distintos valores de alfa t. Ahora, un parámetro muy importante que nos permite para la determinación de nuestra constante de velocidad es qué sucede a tiempo infinito, es decir, cuando la sacarosa se consumió todo. Bueno, esto 2 días después del práctico, generalmente, volvían al laboratorio con el reactivo tapado, digamos, la mezcla de reacción tapada y digamos, introduciéndola en la misma celda y usando el mismo polarímetro, y se mide lo que es el alfa infinito, es decir, el ángulo en el cual ya desapareció toda la sacarosa. Es decir, que voy a tener solo la desviación compuesta, digamos, producto de la glucosa y la desviación producto de la fructosa. Si yo combino estas tres ecuaciones, alfa t menos alfa infinito menos alfa t dividido alfa infinito menos alfa 0, podemos demostrar que esta cantidad es igual a 1 menos x. Entonces, si yo, recordando la ecuación que les presenté antes, si yo grafico logaritmo de alfa infinito menos alfa t dividido alfa infinito menos alfa 0 en función del tiempo, yo puedo obtener de la pendiente el valor de la constante k. ¿Bien? Pero ahora bien, ¿cuántos datos necesito? Bueno, esta es una tabla resumida, porque en realidad se necesitan como cerca de 1 hora y media, 2 si se puede de medida. Como hago medida cada 1 minuto, voy a necesitar alrededor de 90 medidas. Es muy tedioso, más para el operador, que siempre es el mismo operador, que le toca medir. Es bastante tedioso. Hacemos eso y obtenemos los distintos valores. El alfa 0
distintos valores de alfa T y, bueno, los valores de alfa infinito para 3 molar y 6 molar. Entonces, la idea es que con todo eso hagan las regresiones y calculen los valores de K a 3 molar y a 6 molar. Y después pueden obtener los valores de tiempo medio, sabiendo que esta es una reacción de pseudo primer orden. El tiempo medio es igual al logaritmo de 2 dividido la constante de velocidad, de forma analítica, es decir, haciendo logaritmo de 2 dividido la constante de velocidad. Y gráficamente, ¿cómo es gráficamente? Es graficar la concentración de sacarosa a distintos tiempos, y cuando la concentración se redujo un 50%, se toma en el gráfico ese valor a 50% y se extrapola al eje X, que nos va a dar el tiempo medio. ¿Bien? Bueno. Ahora a trabajar. ¿Bien? Eso es todo lo que respecta a este práctico de cinética por polarimetría. Es un práctico con muchos datos, experimentalmente es tedioso, pero da buenos resultados. Aparte nos permite calcular una constante de velocidad, que es un parámetro que está bastante bueno para que puedan calcular. Bueno, eso fue todo con respecto a este TP. ¿Hay alguna duda? Sí, Javi, una pregunta. Para sacar el tiempo medio gráficamente con la concentración, ¿cómo dijiste que había que hacer? Sí, con la concentración de sacarosa. Ah, está bien. O sea, tenemos tenemos la concentración inicial de sacarosa y vamos a ir teniendo, digamos, distintos valores de alfa T. Con eso vamos a poder, en realidad habría que ver si se puede hacer gráficamente. Pero bueno, técnicamente lo podríamos sacar con los distintos valores de 1 menos X, que nos permite obtener después lo que es la concentración de sacarosa. Igual lo más importante es que lo puedan hacer analíticamente, que es obtenerlo a partir de la constante K. Ah, está bien, bueno, gracias. No, nada. ¿Alguna otra duda? ¿Algo? ¿Ya ni algo por agregar que me haya olvidado quizás? No, no, me parece que no. Bueno. Bueno, breve hoy. Queda procesar. Sí. Bueno, si nadie tiene más dudas o dudas de algún otro práctico que hayan quedado, igual ya vimos que ya fueron entregando. La última nos mandan mail en la semana o nos vemos el Claro. jueves y viernes y ahí ya tratan de mirar los datos. Mírenlos con paciencia, son muchos datos, no se asusten cuando vean la tabla, pero bueno, es un pool de datos bastante interesante, son muchos datos, pero bueno. Bueno,